Para todos nuestros queridos hermanos, estamos aquí una vez más agradecidos con el Señor, una oportunidad que Él nos concede a través de este canal, a través de este programa de la página de la Unión Hondureña. Agradecemos al Señor porque nos concede este privilegio. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Vamos a orar, mis queridos hermanos. Amado Dios que habita en los cielos, muchas gracias en esta noche por la oportunidad concedida a nuestros corazones. Gracias le damos porque nos permite una vez más presentar el mensaje de su palabra a nuestros corazones. Bendiga a toda la audiencia, bendiga a los niños, los jóvenes, nuestros hermanos y amigos en diferentes lugares y en diferentes partes del mundo que nos están allí viendo a través de esta fría pantalla. Acompáñenos, ayúdenos, por favor. Este es nuestro ruego. Por favor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, para todos muy buenas noches, para todos bienvenidos una vez más a este programa de la página de la Unión Hondureña. Sin duda es de mucha alegría poder compartir este mensaje para todos nuestros queridos hermanos en diferentes partes del mundo donde nos están viendo. Un saludo desde aquí del país de Honduras. Estamos agradecidos con Dios porque nos permite una vez más agradecerle y tener una oportunidad que Él nos da. A través de su palabra podemos mirar cuánto Él nos ama y qué privilegio realmente más bonito, más enorme, tener vida, tener fuerza todavía para poder escuchar al Señor en una época donde no es fácil. Sin embargo, Dios está todavía intercediendo por nosotros con su gran misericordia. Nuestro estudio para poder considerar un enemigo con poco tiempo. Es interesante pensar realmente la época en la que nosotros estamos viviendo. ¿Qué podemos considerar nosotros a través de lo que la palabra de Dios nos dice? Sin embargo, vamos a hablar acerca de un enemigo que se rebeló contra Dios y que esto ocasionó el peor caos en toda la humanidad. Sin embargo, que Dios tiene un plan perfecto también para podernos ayudar a entender cómo estratégicamente nosotros podemos enfrentar a un enemigo que ya está derrotado, pero que sigue haciendo estragos sobre la humanidad. Un planeta que está casi bajo el dominio de su poder del maligno, pero que Dios está intercediendo también con sus almas fieles en un mundo donde realmente Dios todavía tiene mucho por hacer y muchas almas que están siendo rescatadas. Mis queridos hermanos, hay algo muy interesante que vamos a considerar, que un enemigo con poco tiempo realmente para nosotros debe de ser de mucha preocupación. La controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace casi cerca de 6,000 años, está por terminar y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo. En un beneficio del hombre sujetar a sus almas en sus lazos. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia y hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya sacrificio, más sacrificio por el pecado. Satanás, nosotros nos hemos preguntado alguna vez, ¿por qué un ser que Dios creó, perfecto, se tuvo que rebelar contra Dios? Es interesante considerar algunas referencias bíblicas para tomar en cuenta, porque muchas personas se hacen la pregunta y dicen, ¿por qué Dios creó a Satanás? Realmente Dios no creó a Satanás. Ese tampoco era el nombre de él. Él solo se hizo Satanás. Él solo se rebeló contra Dios. Pero Dios no hizo a Satanás. Dios hizo un ángel. Dios hizo algo muy perfecto. Pero ¿qué nos dice la Biblia en referente a estas cosas? Porque a través de la palabra de Dios encontraremos referencias interesantes que van a despejar mejor la mente y los pensamientos de lo que nosotros pensamos.
Hay un enemigo de Dios revelado en este planeta. Pero según la Biblia, en el libro de Ezequiel capítulo 28, encontramos aquí algunas maneras como la Biblia explica algunas especificaciones en cuanto a lo que estamos comentando. Desde el versículo 14 nos dice lo siguiente: tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. La Biblia nos enseña aquí de una manera muy interesante que Dios hizo un querubín grande y protector, colocado en el santo monte, dice, de Jehová. Allí estuvo y tuvo el privilegio de estar en ese lugar, en medio de las piedras de fuego, dice, te paseabas. Todo fue creado, fue perfecto, fue una obra de Dios. Y aquí en el versículo 15 dice, perfecto eras en todos tus caminos. Había una perfección simétrica. Era el encargado, era el ángel que estaba allí para recibir lo que Dios podía encomendarle en cuanto a la tarea que él estaba asignado. Y dice aquí en este pasaje, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cómo surge la maldad en Satanás? Siendo un ser perfecto, siendo un ser creado por Dios. ¿Cómo surge la maldad en el corazón de él? Es interesante que muchas personas dicen, ¿por qué Dios creó a Satanás? ¿Por qué lo hizo? Dios no fue que hizo un ser para rebelarse contra él. Dios, aún la misma humanidad, Dios la ha creado con un libre albedrío. Los seres humanos somos los que decidimos y somos los que elegimos. Dios no puede decidir en la mente de un hombre o en una mujer por fuerza. Dios quiere que los hombres tengan ese servicio voluntario y Dios le da el libre albedrío a los seres humanos para que determinemos qué es lo que vamos a hacer. El hombre, la humanidad, todo lo creado por Dios no es un autómata, no es un robot, sino que Dios está dirigiendo a los seres humanos como la misma naturaleza se guía por el poder de Dios. Dios quiere que los hombres actuemos de esta manera. Pero aquí veamos que en Ezequiel capítulo 28, el versículo número 17 nos dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Qué fue lo que surgió en Satanás? Dice, se enalteció su corazón a causa de su hermosura. No es Satanás un ángel rebelado contra Dios. No es el ángel caído. Ahora, como las personas lo presentan por ahí con un traje, con un bastón, con unos cachos, no es ese el ángel que Dios creó. Eso solamente son suposiciones, pero en realidad la Biblia nos da una específica aclaración que él fue hermoso, era un ángel simétrico, tenía hermosura, tenía perfección. Dice aquí, pero él se corrompió a causa de su esplendor, de su sabiduría. Es decir, Satanás comenzó a pensar que él podía tener un dominio, podía tener poder igual que Dios. En el libro de Isaías capítulo 11, vamos a ver una declaración, Isaías capítulo 14, el verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Interesante expresión acá. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Era el esplendor, era el reflejo, era la belleza, era lo creado por Dios, pero cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes. Subiré
y seré semejante al Altísimo. Es interesante estos versículos que estamos leyendo. Él dice que en su corazón subiré al cielo. Se enalteció su corazón a causa de su sabiduría, a causa de su hermosura. Y nos dice ahí que él dijo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Satanás no deseaba más que otra cosa, poder. Satanás no deseaba el carácter de Dios, pero sí deseaba poder. Sobre las alturas de la tierra subiré y seré, dice, semejante al Altísimo. Satanás se enalteció con su sabiduría y pensó que la posición de Satanás podía ser igual que la de Dios, en un trono aparte, gobernando a todo un cielo, un universo de mundos no caídos. Pero Dios ya tenía un plan perfecto. Queridos hermanos, es interesante que esto históricamente tiene algunos detalles a resaltar. Cuando Dios vio esto en Satanás, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis capítulo 12, vean qué interesante esta frase que nos declara acá el verso 7. Después dice Apocalipsis 12:7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban y el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Es interesante que ahora en el cielo hubo una guerra abierta entre Dios y Satanás. Satanás se había rebelado y ya no podía estar en el cielo. No podía ser un integrante como el ángel que Dios había creado. Ahora Dios tenía que separarlo. Pero es interesante que dice que hubo una gran batalla. Miguel y sus ángeles luchaban, hablando de Cristo, luchaban contra el dragón. El dragón, dice, y sus ángeles, Satanás, la serpiente antigua, ya había influenciado una gran cantidad de ángeles también creados por Dios. En este capítulo dice que Satanás arrojó casi la tercera parte de ángeles, es decir, casi la mitad de ángeles del cielo creados por Dios también fueron influenciados por Satanás y sus ángeles fueron echados juntamente con él. Ahora lo que nosotros preguntamos es, ¿por qué Dios no destruyó de una vez por todas a Satanás? Y si hubiese terminado el problema, y el planeta no hubiese sido afectado por Satanás, pero Dios sabía que corría el riesgo de que los ángeles santos, los ángeles perfectos en creación, podían formarse un mal concepto de quién era Dios. Podían considerar a Dios como un Dios injusto, como un Dios que Satanás estaba en lo correcto, pensando lo contrario. Sin embargo, Dios tenía un plan tan maravilloso, no solamente para los ángeles, sino también para la humanidad. Satanás quiso entrar en los concilios de Dios, aquellos consejos donde solo Dios y el Padre podían estar ahí, pero Satanás ya tenía la semilla de rebelión en su corazón y Dios no lo pudo tener más ahí. Sin embargo, Satanás tenía un acceso al cielo, podía ir, podía regresar. Por eso es que en aquella ocasión cuando le dijo Dios a Job, a Satanás, le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. ¿No has visto a mi siervo Job? Temeroso, apartado del mal. Y Satanás le pide permiso para poder tocar a Job. Es decir, Satanás iba y venía. Pero llegó un momento que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 10, que Satanás dice, cuando Él muere en la cruz, inmediatamente Satanás cayó, dice, como un rayo a esta tierra y nunca más volvió a ser reintegrado. Ahora, quiero decirles en esta noche que hay algo muy interesante que no debemos de olvidar. Satanás es un psicólogo de la mente humana. Satanás ha trabajado arduamente. Satanás ha llevado la mente de la humanidad a miles de desgracias
en los pensamientos en el cual el mundo está hundido hoy por hoy. Satanás sabía que la guerra estaba perdida en el cielo, que nuestros primeros padres al ser creados, al venir a este mundo, Dios dio las instrucciones de un ángel rebelado contra Dios. Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, pero Satanás ya estaba rebelado contra Dios. Hizo caer a nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres tomaron la decisión de ser engañados por un ser que estaba rebelado contra Dios por su misma forma de decisión. Ahora, ¿cómo así es interesante esto? ¿Cómo fue que nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva, fueron engañados? Porque en verdad la orden que Dios les había dado a nuestros primeros padres, no vayan a comer de este árbol, porque el día que coman de este árbol, ciertamente ustedes morirán. Pero cuando Eva escuchó la voz de aquella serpiente que habló y le dijo, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol? Hizo la pregunta. Y Eva dice, sí, de todos los árboles podemos comer, menos de este, porque el día que comamos no le debemos tocar ni comer, porque el día que lo hagamos, ciertamente moriremos. Y la serpiente con su astucia dijo, no morirán. Es interesante aquí considerar este punto. Cuando dice no morirán, la pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿a quién creyó Eva? ¿Creyó a las palabras de Dios? ¿Creyó a la serpiente? ¿Cómo es que la serpiente habló aquí? ¿Cómo es que Satanás se introdujo en esta serpiente? Interesante porque la serpiente no era Satanás, pero Satanás utilizó a la serpiente como un objeto para engañar a nuestros primeros padres. Y es interesante aquí que Satanás no se presentó de una forma como un ángel caído. No dijo, miren, yo soy el ángel rebelado contra Dios, yo soy Satanás, yo soy el ser que ya no estoy en el cielo, sino que Satanás de una forma muy sutil se introdujo en esta serpiente. Ahora, en el libro de 2 de Corintios vamos a notar qué fue lo que pasó con nuestros primeros padres. En esta carta hay algo muy interesante y en el capítulo 11, el versículo 3 nos dice lo siguiente, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo. Ahora aquí es lo interesante en este versículo. Temo que como la serpiente dice con su astucia, con sus artimañas, con su sutileza, dice, engañó a Eva. ¿Cómo los engañó a ellos? Dice aquí el apóstol, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad en Cristo Jesús. Es decir, que los sentidos de Eva, es decir, su mente, su raciocinio fue paralizado por el mismo Satanás. Hipnotizó la mente de nuestros primeros padres. Y es aquí donde Eva fue engañada. El error de Eva, haberse separado de su esposo, haber olvidado las recomendaciones de Dios, les marcó ahora las consecuencias que ellos ahora estaban enfrentando. Y ahora el apóstol da la advertencia, dice, temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos de alguna manera sean extraviados de la sincera fidelidad en Cristo Jesús. Hay algo muy interesante aquí. Satanás viene a este mundo y viene no en la manera como nosotros lo creemos, como yo lo mencioné al principio, que muchos disfrazan a Satanás de la forma incorrecta y muchos creen que así es. Pero dice aquí, 2 Corintios capítulo 11, el versículo número 14, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora vean aquí qué interesante. Satanás no viene y se presenta como un ángel caído, sino que Satanás se disfraza. En otras palabras, dice aquí como un ángel de luz, como alguien inocente, como alguien que no ha hecho nada. Y ahora es un asunto que aquí debe de preocuparnos a nosotros. Satanás no viene públicamente y dicen, mire, yo soy Satanás, yo soy la serpiente antigua, sino que aquí lo que dice que él está disfrazado y nadie lo puede ver, nadie lo puede detectar. ¿Cómo se disfraza Satanás? Es la pregunta, mis queridos hermanos. Nos dice aquí este pensamiento,
se me mostró que tenemos que estar en guardia por todos lados y resistir con perseverancia las insinuaciones y los trucos de Satanás. Este se ha transformado en ángel de luz y está engañando a muchos y llevándolos cautivos. Ajá. Esto sí que es muy interesante. Satanás, hoy más que nunca, dice que está transformado como un ángel de luz y que tenemos que estar en guardias por las insinuaciones, por las incitaciones y por los trucos que Satanás inventa. Satanás ha inventado miles de trampas para la humanidad, no solamente para el mundo cristiano. Satanás hoy por hoy está inventando miles de trampas donde los creyentes pueden ser víctimas. Nosotros estamos en un terreno minado, estamos en un terreno encantado. No debemos dormir, centinelas de Dios. El enemigo está emboscando, está listo para lanzarse con la presa en cualquier momento del descuido, la somnolencia. Bien dice el apóstol, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás trabaja así. Es un psicólogo que conoce la mente humana. Satanás sabe por dónde puede entrampar a la humanidad. Satanás sabe cuáles son sus trucos. Satanás sabe la forma de hipnotizar al planeta, a todo el mundo en el que nosotros habitamos. Y tiene miles de trampas donde los hombres han caído en ellas. Hermanos queridos, me pregunto yo en este momento, Satanás se ha inventado miles de mentiras y los hombres han aceptado las mentiras. Proverbios 20 dice que sabroso le es al hombre el pan de mentira. Pregunto, ¿una película es verdad o es mentira? La ficción que Satanás presenta, pero Satanás ha hipnotizado a miles de personas, niños y jóvenes, en una película que solamente es fantasía y no es verdad. El actor se presenta como que fuera una realidad y Satanás ha cautivado la mente de jóvenes y niños con películas que son diabólicas, películas que son de terror y de miedo, películas que solo incitan al crimen y a la violencia. Satanás se ha enmascarado en la misma tecnología, con los medios de las redes sociales. Son miles de problemas que enfrentamos en las familias por los problemas del mal uso de la tecnología. Satanás se ha revestido y se ha disfrazado en un objeto, allí en un teléfono, allí en una tablet, allí en una computadora. Satanás viene y se disfraza y ahora nosotros no sabemos cómo detectar el problema. Niños y jóvenes que están atrapados y estamos atrapados y que no tenemos cómo defendernos y no podemos detectar a dónde nuestro enemigo nos está arrastrando. Satanás pone sus trampas. Usted viene y dice, voy a leer la Biblia. Y tan pronto usted comienza a leer, le baja un gran sueño. Pero está en una red social, en un Facebook, viendo por ahí noticias, cualquier otra cosa, no le da sueño. Por ahí está en un entretenimiento, está en una diversión, no da sueño. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando usted y yo no queremos ir a la iglesia? Preferimos quedarnos en casa. Por circunstancias, algunas veces, por distancias, no podemos ir por transporte. Pero teniendo su iglesia cerca, usted y yo nos vamos. ¿Qué pasa cuando usted llega a la iglesia sin la Biblia? ¿Qué pasa cuando llegamos a la iglesia casi más como a pasar un tiempo, dormir? Y a veces llegamos a la iglesia y estamos más fuera de la iglesia que adentro. Satanás está tomando esto. Utiliza a los niños dentro de la iglesia para distraer a la congregación. La irreverencia, la falta de respeto a un Dios omnisciente, un Dios omnipotente, poco se ve dentro de la iglesia. Mis queridos hermanos, Satanás está airado. Satanás está con todo su esfuerzo llevando a la humanidad cautivo a sus artimañas para poderlo entrampar. Ahora, mi pregunta en esta noche es, ¿cuál es la solución a este problema? ¿Cómo enfrentar
a un enemigo rebelado contra Dios, que sabemos que le queda poco tiempo. Satanás se dedica a estudiar mucho la Biblia. Satanás se dedica mucho a los intereses espirituales y religiosos de la iglesia. Satanás está ahí presente en la iglesia y a veces los que no estamos presentes somos nosotros. Pero, queridos hermanos, hay algo muy interesante que yo quiero leer aquí en el libro de Efesios capítulo 6 para que tengamos una idea cómo el Señor nos orienta. No tenemos tiempo suficiente para explicar todo este capítulo, pero usted lo puede leer en su casa, puede leerlo despacio, analícelo con oración. Dice el verso 10, por lo demás, hermanos, Efesios 6:10, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, del diablo. Mire cómo comienza aquí los versículos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, tomarnos del brazo de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él dice, huirá de vosotros. Cuando nosotros nos tomamos de Dios a través de la oración, a través del estudio, a través de la meditación, a través del ayuno, Satanás no puede hacer nada porque usted está consagrado a Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No le puede hacer nada porque el Señor ha hecho su promesa, vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos, dice aquí, estar firmes contra las acechanzas del diablo, con todas sus artimañas, con todos sus trucos, con todos sus encantamientos, con todas sus falacias. Satanás ha envuelto al mundo entero. Se ha disfrazado allí en un televisor, en una pantalla. Allí se ha disfrazado en un programa que no es lícito, en una diversión, en un entretenimiento. Satanás se ha disfrazado y nosotros no nos hemos dado cuenta. Pero ¿qué dice el Señor aquí? Que nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás no está luchando de una forma física, sino con poderes espirituales de hombres que han sido posesionados por un enemigo que controla la mente y no puede controlar los pensamientos en la dirección de Dios. Queridos hermanos, aquí en todo este capítulo se nos recomienda a nosotros que hay que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes, ceñidos los lomos de la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto evangelio de paz, sobre todo tomad el escudo, la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo, del fuego del maligno. Tomad, dice, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con la perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos un buen casco, necesitamos un buen escudo, una coraza, necesitamos una espada, necesitamos la oración, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos la obediencia a los preceptos de la santa ley de Dios, necesitamos una sumisión directa a toda esta armadura. Es la única forma como podemos enfrentar a un enemigo. Ejemplo, no sentimos deseo de orar, no sentimos deseo de estar en una actividad de la iglesia, en una reunión espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar esta armadura. Aunque no sintamos la fuerza, hagámoslo. Y cuando usted y yo lo hagamos, entonces vamos a recobrar fuerzas. ¿Por qué nos volvemos débiles y frágiles? ¿Por qué perdemos todo? Nos volvemos sensibles a las cosas espirituales. Y ya no las miramos con aquel fervor. Ya no somos heroicos. Ya no queremos ni tan siquiera a veces un cargo dentro de la iglesia. Porque hemos perdido todo aquel fervor que unía la mente a Dios. Aquel primer amor está disminuyendo
de una manera que ya no sentimos nada por lo que Dios quiere hacer por nosotros. Queridos hermanos, para ir concluyendo, Satanás está muy preocupado. En el cielo hubo alegría porque Satanás ya no estaría más allá. Alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero hay de los que moran en la tierra, porque Satanás dice, ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás no solamente sabe que tiene poco tiempo, está enojado, está molesto por cada decisión que usted tome en favor de Dios. Satanás no se va a sentir bien. Cuando Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y Satanás lo tentó para debilitarlo, separarlo de Dios. Satanás, eso es lo que hace precisamente. Cada vez que usted intenta dar un paso, cada vez que intentamos acercarnos más a Dios, Satanás está presto para asaltarnos. Pero no dejemos de luchar. Lo que decía Santiago, someteos a Dios, resistid al diablo. Y él dice, huirá de vosotros. Cuando usted se vista toda la armadura de Dios, entonces él podrá decir, aquí no podemos hacer nada. Tiene poco tiempo. Mi pregunta es, si Él tiene poco tiempo, ¿cuál es nuestro tiempo también? Nuestro tiempo es poco y no podemos darle la fuerza a un enemigo vencido ya por Dios. Debemos darle nuestras fuerzas al Señor. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entreguémosle al Señor, como dice el profeta, allá en el capítulo 29. Dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Busquemos a Dios ahora con toda sinceridad, con todo el deseo, y entonces Dios estará dispuesto para ayudarnos. Un enemigo vencido, un enemigo disfrazado en el mundo, donde ha hipnotizado y ha paralizado la mente de miles de niños y jóvenes, de ancianos, perdidos, ignorados, en el mundo de las falacias y de las ficciones, en el mundo de donde todo se vuelve una desgracia. Necesitamos despertarnos con la gracia de Jesús ante toda esta inminente situación donde Satanás está trabajando arduamente. Que Dios nos ayude. Trabajemos con mucha oración, con mucha voluntad, entregando nuestro corazón y entregándonos con toda esa armadura al poder de Dios. Y Dios estará dispuesto para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Amado Dios, muchas gracias por esta oportunidad de haber podido escuchar este mensaje que nos permite recordar la gran necesidad que hay. Estamos rodeados de ángeles malos y de un enemigo que está vencido. Pero ayúdanos a esforzarnos. Ahí donde Satanás pone trampas, cada vez que intentamos hacer nuestra forma de consagrarnos a su voluntad y encontramos obstáculos, debemos de encontrar la solución en esta armadura. Debemos de encontrar la forma de cómo entregarnos, cómo consagrar más nuestras facultades mentales y físicas al servicio de su causa. El tiempo se termina para un enemigo vencido. Se termina también para la humanidad. Y hoy más que nunca debemos de entregar todo nuestro corazón al poder de su voluntad. Ayúdanos, somos indefensos, estamos frente a un enemigo con mucha experiencia, pero que con su poder podemos ser más que vencedores. Que el Señor nos bendiga, nos ayude. Por favor, se lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.